Este día la Corte de Constitucionalidad suspendió las actividades de la comisión que revisa el trabajo de la CICIG. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Comisión, pero antes los dejo con la nota del día. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad suspendieron temporalmente las actuaciones de la Comisión de Diputados que investiga a la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala. En un comunicado, la CC explicó que detectó una incongruencia entre lo que dicen los artículos 1 y 2 del decreto de creación con informes que el mismo Congreso trasladó a la Alta Corte previo a emitir la resolución. La decisión de la CC es en respuesta a los amparos presentados por el Ministerio Público, Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo en contra de la creación de la comisión. Ante esto, la sala de trabajo no podrá seguir funcionando. Para este martes tienen programada una audiencia pública y hasta el momento no han emitido opinión ni confirmación de la reunión. El diputado Manuel Conde Orellana, integrante de la comisión, dijo que harán un comunicado. Manuel Giordano, uno de los congresistas que propuso la creación de la sala, dijo que era una resolución que no le sorprende. Lamentablemente, de nuevo, tiene injerencia en cuanto al actuar de un alto organismo del Estado como es el Congreso de la República. Creería que como diputados podría decir que estamos preocupados de ver este actuar. Fernando Linares Beltranena, otro parlamentario, sugirió que se siga escuchando a las víctimas de la CICIG, porque aseguró que se trataría de libre expresión y ya no como una comisión específica. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Comisión. Ya ustedes veía el reportaje de Dulce Rivera. La decisión de la Corte de Constitucionalidad vuelve a poner los ojos en el actuar de los magistrados. Y bueno, se suspende lo hecho, lo realizado por la comisión que buscaba verificar lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sí, de eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Comisión para analizar el tema. Tenemos con nosotros de este lado nuestro analista Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y por este lado, Daniel Herring. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien. Comencemos con este tema de lleno. La decisión de la Corte de Constitucionalidad. Algunos decían era previsible que esto pasara y que incluso por eso también la comisión en el Congreso de la República comenzó a escuchar, a sesionar con mayor agilidad. ¿Se va a terminar lo actuado, lo que tiene que hacer la comisión? Porque ya hay un diputado, el diputado Linares Beltranena, que decía que, bueno, pueden seguir escuchando a los agraviados, esto como un derecho a la libertad de expresión. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir en el Congreso de la República luego de conocerse la decisión de los magistrados, Estuardo? Aquí hay tres amparos que son unidos. Principiemos por la parte eminentemente procesal aquí. Uno es el amparo del licenciado Carrillo, creo que es. Dos, el MP, y tres, se da aquí Acción Ciudadana también. Estos básicamente le pegan a dos artículos del decreto que forma la comisión, que son artículos 1 y 2. Y el argumento central de la CC para decir sí, ¿verdad?, se concede este amparo, es básicamente que todavía, y el MP, la razón por la que el MP también pone el amparo es porque hay procesos, muchos procesos de estos, que todavía están en desarrollo. Y a partir de eso, pero también en la decisión puramente de la CC, es que tampoco el Congreso pudo defender de buena manera su posición al hacer la comisión esta de auditoría a la ex CICIG, ¿verdad?, o lo que fue CICIG. También ese es otro argumento, porque el argumento en las dos páginas de la resolución de la CC básicamente dice que el Congreso aquí no tuvo la capacidad de presentar un mejor argumento. Que hay incongruencias. Hay incongruencias, sí, y esas incongruencias, cuando se le pidió, digamos, el circunstanciado del Congreso a la CC, porque cuando hay un amparo se le pide a todas las partes, pues, o a los que son sujetos del amparo llevar y su informe, descargo, lo que sea, con tal de que la CC tome una decisión. Básicamente le dice, miren, el Congreso no hizo una buena defensa de estos amparos que le pusieron a los artículos 1 y 2. Y luego, pues básicamente, al final lo que dice es que tienen 48 horas, ¿verdad? En 48 horas deben eliminar toda la comisión
y que se publique esta parte. Los diputados integrantes de la comisión han pues anunciado que van a presentar en su momento un comunicado con una postura formal luego de la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Pero preguntaba, ¿esto va a finalizar el tema de CICIG, la discusión de la CICIG en el Congreso de la República? Porque más allá de suspender las actividades, creo que los diputados persiguen mantener el debate de lo que se investigó en el tiempo de la CICIG. El show es lo que tienes que decir, es lo que quieren mantener al final. Y lo van a mantener. O sea, yo creo que lo que vamos a ver mañana es un juego de no nos han notificado y mientras tanto vamos a hacer esto, X e Y, ¿no? Y de ahí cuando tengan que cerrar la comisión van a hacer la que estaba proponiendo Linares Beltranena, que es recibir a la gente de otra manera y darles bombos y platillos y todo lo demás, ¿no? Yo creo que esta comisión estaba muerta en el momento en que es la fiscal general quien presenta el amparo y dice, mira, no, se están metiendo en cosas que son de mi monopolio. O sea, son cosas que me corresponden a mí, ¿no? Determinar e investigar delitos es algo mío, no es algo de ellos. Y entiendo que los juristas, sobre todo, les hacía ruido los 2 primeros artículos, donde ahí se expresaban algunas cosas que, dado que la Constitución dice claramente que es exclusivo la investigación criminal y demás del MP, hacerlo a nivel oficial desde el Congreso le ponía un freno. Esos son los argumentos jurídicos. La parte política es, mira, machucar, vamos a ser serios, aquí no se está detrás de la CICIG y aquí no se está detrás de los investigadores, sobre todo extranjeros de la CICIG, aquí se está detrás de la FESI. Y la FESI lo que se quiere decir es, ni se te vuelva a ocurrir volver a plantear un caso contra mí, X poderoso. Si tú lo haces, te voy a exponer, te voy a llamar por nombre, te voy a acosar, O sea, ya estaban empezando a pedir hasta los nombres, que hay que ser descarado, los nombres de las personas que participaron en los allanamientos, para que sea el Congreso donde se debata si está el oficial tal, si está el sargento tal. No, hombre, eso no corresponde, digamos. Ya no estoy hablando de lo político, estoy hablando de lo jurídico, estoy hablando de lo político. No le corresponde, y menos a un Congreso y a unos congresistas como estos, en dar haciendo públicos los nombres y haciendo bulla de que aquí estaba no sé quién en este allanamiento, intimidando. ¿Para qué? Para que no vuelvan a plantear casos, porque hay 50 misiles muy poderosos, algunos de ellos, en la FESI. O sea, que hay que desactivar la FESI. Y todo esto está para contar la historia, que es algo que hay que ser muy mediocre y muy ignorante para creerse que el Congreso va a contar la historia de CICIG, la historia oficial. Nos la vamos a creer todos porque nos la cuente Giordano. Y esto yo creo que sí tiene más sentido, intimidar a personas concretas que ya sin la protección que sentías de la CICIG puedan convertirse en chivos expiatorios. Pero sin este soporte, digamos, legal, con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, supongamos que siguen escuchando los agraviados, ¿van a tener el mismo efecto ese temor que expresas de que buscan intimidar a los fiscales, a la FESI? No lo sé. Porque ahora ya no van a tener, digamos, va a depender qué tan bueno es el show, legal. Hay que depender de qué tan bueno es el show y qué clase de caso le hacen. Con todo el respeto, y hay obviamente personas que lo han pasado mal y que fueron escuchadas estos días, pero con todo el respeto a esas personas que llegaron a hablar, realmente la historia que contaron no es nada nuevo, es algo que venimos escuchando desde hace muchos años y hemos visto cómo el piso del apoyo de la CICIG se mantuvo de una manera bastante estable durante mucho tiempo. Yo no creo que esto tenga un efecto, por lo menos en términos de opinión pública, tan grande. La mente de un fiscal es distinto. Si empiezan a decir tu nombre, si empiezan a poner denuncias penales, si empiezan a intimidar como querían intimidar, como quieren todavía intimidar, entonces eso es otra cosa. Ahora, bueno, yo lo que sí creo es que el Ministerio Público, con lo que hizo la fiscal general, le dio un espaldarazo a sus fiscales, a su equipo de investigadores. Pero si continúan estas audiencias, ya no como una comisión que va a verificar lo realizado, pero sí que van a escuchar a los agraviados, vuelvo a preguntar, ¿tendrá el efecto que buscaban los diputados
del Congreso de la República eso de generar una discusión en la opinión pública de lo realizado por CICIG o con esto ya no van a poder tener esa resonancia que buscaban? Mira, se pueden ir por varios caminos ahora, ¿verdad? De hecho, ya creo que Linares Beltranena hizo una propuesta ahí de hacerlo de manera privada, como que si fuese llevar a la gente al Salón del Pueblo y que hablen, ¿verdad? Que es como generalmente se hace en las discusiones cuando hay, por ejemplo, no sé, se va a abrir la ley acerca de desarrollo rural. Sí, las mesas de socialización, donde se llaman a diferentes sectores. Pero hay que decirlo, esas mesas nunca tienen demasiada atención mediática. Van a hacerlo porque, por lo menos en estos días, quieren hacerlo. Sorprendentemente, en la medida que lo hacen, y esa es una contradicción que posiblemente no han medido los mismos diputados, es que entre más hacen esto, más mantienen la recordación florida de la CICIG en la sociedad y en la comunidad. Porque ellos mismos son los que están insistiendo, digamos, en algo que ya desapareció, pero que ellos mismos traen otra vez a la memoria y traen otra vez a la vida. Y esta comisión, pues ahora que ya se tomó una decisión, ¿verdad? Pero esa comisión que hicieron, lo único que hizo fue jalar a este desaparecido otra vez a la vida y darle otra vez. ¿Alguien puede sacar rédito de estar trayendo nuevamente la discusión, el debate, la polémica, la polarización de CICIG? Aquí el que quiera, en teoría los diputados, pero los diputados creo que carecen de bastante, yo no diría inteligencia, pero por lo menos esa sagacidad en comunicación para ver que cada vez que jalan un muerto lo único que hacen es revivirlo. Y entonces ese es un problema que obviamente van a tener que Porque viven ignorando las encuestas de opinión. O sea, este es un país donde la clase política ignora completamente las encuestas de opinión. Encuestas de opinión que te dicen los números consistentemente que el Congreso es la entidad del Estado más odiada por los guatemaltecos y más determinados congresistas que están por los suelos. A la popularidad de la CICIG. Inverso y eso que ya no estaba CICIG. Después de ciertas mediciones que hay, mediciones muy recientes, de hecho, subió con base en las mediciones anteriores, ya no estando. ¿Pero por qué subió? Porque a esto se les ocurrió traerlo otra vez a la memoria, a la memoria colectiva. Ese sería el primer punto. Segundo punto, creo que está la gente en la libertad. Y yo no vería por qué no, ¿verdad? De los que se sienten afectados unirse y hacer una publicación, entrarle al proceso de decir esta es nuestra historia. De manera privada pueden contar en historias, en libros, en panfletos. Plantear denuncias penales también se puede. Sí, mire, yo fui agraviado por esta razón. Sí, mucho lo que buscan es una cuestión más de un debate en la opinión pública, pues, porque hay caminos para eso. Es que debatamos, el debate es maravilloso. La catarsis la pueden hacer y sin la necesidad de este tipo de comités. De comisiones. Una discusión política la pueden realizar. Sí, exactamente. Sí, pero no vas a recibir el mismo grado de atención. Pero a la par de los diputados, aún a la gente que iba a contar su historia, no se ve bien. Demerita su historia, porque el que está a la par ya demeritó todo. O sea, el canal que le está llevando el mensajero no es el mejor. No es problema de mensajero, es de quién está a la par de la historia. Quien está a la par de la historia es el Congreso, pues. Claro, que te está validando, el que tiene la popularidad más baja, no tiene popularidad, mejor dicho, de todas las instituciones medias. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Comisión, volvemos. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta ASF Comisión. Interrumpí aquí el encuentro de ideas. Ustedes dicen, hay que debatir, es bueno analizar, es bueno reflexionar sobre el legado de las instituciones, de la Comisión. Lo vamos a seguir haciendo. Claro, pero ¿es este el escenario adecuado, el Congreso de la República, donde se tienen que analizar este tipo de actos? ¿O tiene que ser la academia, tienen que ser los colegios de profesionales? Yo creo que no es, o sea, es esta comisión y más como estaban redactadas los primeros artículos,
no es el instrumento adecuado, pero creo que si de verdad hay una reflexión profunda en el Congreso, entonces se tendrían que plantear cambios de ley, reformas legales. Si se ha considerado que esta institución llamada CICIG, esta comisión, cometió abusos, se tiene que profundizar, y para eso sí serviría una comisión de la verdad, pero profundizar no diciendo Pepito y Juanito, hijos de la Gran Bretaña, han hecho X e Y, vamos a denunciar esto o lo otro, que ese es el show, la intimidación que quieren hacer, sino decir, bueno, prisión preventiva. ¿Por qué se da la prisión preventiva? ¿Cuáles son los errores en nuestro sistema jurídico? ¿Cuáles son las deficiencias? Se habló vamos a ver, lo que es una vergüenza, y ya no es una cuestión jurídica, sino política, insisto, de comunicación también, es que se hable del trágico suicidio del doctor Oliva y tengas a alguien como el diputado Luis Pedro Álvarez insistiendo en la responsabilidad de CICIG, cuando, si acaso hay una responsabilidad difusa de CICIG, los responsables directos de la salud mental del doctor no eran necesariamente la CICIG, es el sistema penitenciario y es toda la institucionalidad alrededor que puede prestarle esa clase de servicios de salud, y si acaso es el juez. Pero daba igual hablar de la cuestión de fondo. No era responsabilidad de este y también CICIG. Que esa cuestión de forma es un debate válido, ¿sabes? No, bueno, todos los debates son válidos en realidad. O sea, la verdad es que a mí, sinceramente, esta comisión a mí personalmente me parecía, no me molestaba. Entiendo que a los juristas les haya molestado los primeros artículos, pero me parecía que démosle, ¿no? Que hagan su show y nosotros vamos a comentar sobre ese show, y creo que es, al final, aunque nos divida, como dicen algunos, y nos polarice, es bueno sacar toda esta clase de divisiones que tenemos, de facto. Pero bueno, al margen de eso, en el propio comportamiento no veías una actitud de verdad de entrarle al fondo de la cuestión. La cuestión era decir, la culpa es de CICIG. No era una comisión de vamos a hallar la verdad sobre CICIG, con sus cosas buenas, cosas malas, es ¿cómo hago yo para jorobar a la CICIG? ¿Cómo hago yo para ponerle el dedo? ¿Cómo hago yo para desprestigiarla? ¿Con qué intención? Con la intención de buscar impunidad en el futuro. No hay otra intención que esa. A ver, ¿van a seguir los diputados con esta intención? ¿Van a lograr centrar en el debate público nuevamente el trabajo de CICIG? Por lo menos de aquí al 14 de alguna manera van a seguir. Lo quieren hacer y quieren aprovechar este espacio de tiempo. Porque también son sus últimos días, ¿verdad? Y yo, pues desde el principio estuve en contra de esas cuestiones. Yo creo que ahí lo dije muy claramente, compartí y sigo compartiendo la idea que se tenía en términos de ya terminó, déjenlo atrás, no revivan, porque cada vez que ustedes lo mencionan, lo viven, Beetlejuice, ¿verdad? No vaya a ser que de tanto mencionarlo lo estén llamando, ¿verdad? Y lo que venga. Una comisión 2.0, ¿verdad? Una comisión 2.0, ¿verdad? Pero sí es correcto. El MP está es un target bien claro, bien específico. La fiscal Porras vio precisamente eso. Por eso es que uno de los que pone amparos, precisamente ella es la primera que pone el amparo, porque entran a casos entonces que todavía no han sido, que todavía no han finalizado. Y yo no sé si aquí el caso sería llevar dos casos paralelos, casi que uno llevarlo en tribunales y el otro caso llevarlo frente a esta comisión en el Congreso de la República. Eso no es así, pues, ¿verdad? Aquí todo tiene que irse por el lado del MP, y esa era mi insistencia, que en todo caso el MP. Ahora, privadamente, miren los grupos, las familias, mamás, hijas, hermanos, familiares, pueden unirse y hacer una publicación. Eso no está prohibido. Privadamente pueden también hacer tour de medios. Tienen muchas cosas por hacer. Pero ahí ya están lejitos es que el Congreso los mancha. Ese es el problema. O sea, el espacio no es el ideal como para poder analizar para que cuente su historia. Es el peor espacio. Sinceramente, ahí fueron madres, fueron esposas, fueron agraviados directamente. Para ustedes, para ellos, y hay que decírselo, no es el mejor foro. Sí, no es el mejor foro, porque están delante de diputados y la opinión pública no ve bien a los diputados. Cuando sienten que están esos mismos diputados instrumentalizando políticamente sus declaraciones, eso no corre a su beneficio. O sea, no es bueno para la causa que quieren promover, que me parece que es una causa
que tiene que tener una voz y tiene que ser escuchada. Las personas que genuinamente lo pasaron mal y que sienten que lo pasaron mal de forma injusta. Nosotros tuvimos aquí el caso del doctor. Sí, aquí lo discutimos. Y también el tema de prisión preventiva. El tema de prisión preventiva, de hecho, el tema de prisión preventiva hasta la gran discusión que tuvimos aquí, pero el tema terminó también en el Congreso de Estados Unidos. Y pareciera que el tema de fondo en el Congreso no se aborda. No, que es, y por debería ejemplo, haber prisión preventiva, cambios en el sistema penitenciario. legales. Esas son las cosas que tenemos. Les da igual, por cosas que ejemplo, tienen que ¿qué hablar. pueden hacer? Planteen cambios en el Código Penal para que no sea obligatoria la prisión preventiva para ciertos delitos. Promuevan a través del presupuesto y también cambios legales que haya un mejor régimen de arresto domiciliario. Sienten al ministro de Gobernación y métanle presión hasta que tenga comprados y operativos los famosos brazaletes para que eso pueda funcionar. O sea, hay muchísimas cosas de fondo que puede hacer el Congreso y que lo que le interesa es decir, no, la culpa es de CICIG. Como si CICIG fuese la responsable de la prisión preventiva, que todos sabemos que no lo es. Ok, CICIG pedía para cierta gente, que no para todos, pedía a veces prisión preventiva cuando no debía hacerlo. Examinemos el caso, critiquemos esa parte. Aún si fuese CICIG, ¿a quién van a perseguir? ¿Contra quién la persecución? Pero es importante, Estuardo, decir que no lo es. O sea, no es, aún si fuera CICIG, no, pero seamos claros. No es por eso, CICIG. pero digamos, y esto es muy importante. En el caso remoto, que fuese, ¿a quién van a perseguir? Pero veámoslo desde el fondo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque prisión preventiva sigue siendo un problemón. Y eso que ya no está la CICIG con nosotros. Y era un problema antes de CICIG. Era un problema mucho antes de CICIG. Es un problema que CICIG es, entre comillas, responsable del 1 y pico % de toda la gente que está en prisión preventiva en todo el sistema nacional. Puso en foco ese tema. Y de ese 1%, hay algunos delitos que no tienen otra que la prisión preventiva, entonces no son demasiado polémicos. Y hay otros que yo creo que todos estamos de acuerdo, que Otto Pérez Molina esté en prisión preventiva porque fuera podría afectar la investigación de sus casos, porque es una persona que tuvo o tiene poder. No creo que ahí haya mucha gente que esté pidiendo que saquen a Otto Pérez Molina de prisión, y entonces va reduciendo y al final es pues un puñado de personas, hay que decirlo. No creo que lleguen a 100 personas que están en una situación que puede ser polémica y que cada uno tiene que ser examinado y decir, la verdad es que aquí sí, y MP, que tiene esa maña MP de hace mucho tiempo, pidió prisión preventiva cuando no tenía que haberlo hecho. Eso es algo completamente distinto a intentar que la prisión preventiva y todos los problemas del sistema penitenciario y todos los problemas del sistema judicial ahora de repente es culpa de CICIG y vamos a esforzarnos porque la persona que llega con su pesar, con su dolor, nos diga delante de todos y con las cámaras que el problema es CICIG. Instrumentalización baja, de una bajeza terrible de esa clase de víctimas. A ver, y a todo esto, con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, escuchamos ya algunas reacciones de los diputados, vuelve a ponerse en foco este máximo tribunal constitucional, siempre decidiendo como último árbitro en las actuaciones políticas y legales del país, en este caso polémicas, porque incluso uno de los diputados, Giordano, dijo que era previsible lo que iba a pasar, que la Corte de Constitucionalidad iba a limitar el actuar de esta comisión. ¿Se desgasta la CC con estas decisiones que tiene que tomar? Y ya más desgastada la CC. Todo termina en este país, todo termina en la Corte de Constitucionalidad. En la Corte Celestial, ahí en la CC. Pero digamos, ellos tomaron una decisión con relación a la intervención, digamos, a hacer metiches, pues, lo de la comisión en cuestiones que son eminentemente del Ministerio Público, que atañen exclusivamente a la investigación penal. Y eso es realmente digamos, el corazón de la decisión que tomó la CC en esta oportunidad. Y luego que el Congreso, cuando se le dice, bueno, venga a defender su comisión, pues, ¿verdad? Mandaron y escribieron y mandaron el informe circunstanciado con una defensa muy pobre, paupérrima, lastimosa, lastimera, así, que no era, que se hubiera esperado mejor de aquellos que sí querían tener esa comisión, ¿verdad?
Entonces, básicamente ahí había muy poca opción para la CC. ¿Que gasta? Pues miren, lo va a gastar en la medida que todo siga cayendo en la CC, porque ahorita todo va a caer en la CC. Y yo creo que ya viene una decisión, solo entre paréntesis, que me interesó un tuit que puso Daniel ayer. ¿Lo pusiste o como hace 2 días? Pues dime qué tuit es y te cuento. Del Lilo. Del Lilo, que tiene 3 años Lilo tenía 3 años de prófugo y le dieron medida sustitutiva todavía. Porque no hay riesgo de fuga. Alguien decía hoy, no me acuerdo. Esos son los problemas que tenemos que tratar en el Los compañeros de Congreso. Con Criterio creo que decían hoy, algo que al final tiene mucho sentido es, no había peligro de fuga porque llevaba ya fugado 3 años, no se va a fugar otra vez. No, o sea, si apareció no se iba a fugar nuevamente. Bueno, pues a lo mejor. Es un criterio. Vamos a la pausa. No es el criterio de un sistema de justicia y Estado de Derecho, pero vamos a la pausa, regresamos con más el tema, el libramiento, más problemas por allí. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, a la etiqueta SF Comisión. Ya le adelantaba en el bloque anterior que vamos a abordar un tema que no le gusta al Ministerio de Comunicaciones, que aunque ellos tratan de ponerle fin a esta controversia, no le la madre naturaleza sigue poniendo no el dedo. Al presidente tampoco, parece. Sigue poniendo el dedo en la llaga, y estamos hablando del famoso libramiento de Chimaltenango, una obra de infraestructura necesaria, urgente, pero que al parecer no está pasando la prueba de la época lluviosa. Estuardo, hoy se abre y se vuelve a cerrar el libramiento porque otro derrumbe se registra, y el presidente, como lo decía Daniel, pues no le gusta que hagamos demasiada bulla de este tema, pero es algo que hay que analizar. ¿Qué está pasando con el libramiento? Hay que decirle al presidente que vaya a Chimaltenango, vamos a ver cómo lo van a recibir. Yo soy de Chimaltenango. Que lo vaya a inaugurar otra vez. Que lo vayan a inaugurar otra vez. Dijo que no hay que hacer, que eran periodistas que hacían bulla, periodistas desvelados, ¿verdad? Sí, creo que se refería a Estuardo, porque con eso de que sale aquí a estas horas y luego a las 6 de la mañana luego está en la radio, no duermes, Estuardo. Bueno, mira, el hecho es que la cosa permaneció abierta creo que 2 horas. Por ahí, o sea, fue un tiempo así. Creo que no llegó a 2 horas. Bien, pero muy reducido el que permaneció abierto, y otra vez para abajo. Y hay ya investigación aquí del Ministerio Público. Ya hay visita de campo de fiscales. Hacen esta auditoría ocular, ¿verdad? También ya entró por ahí con Red y ya entraron varios, porque parece que la cosa va para largo. En el libramiento la cosa va para largo. Y yo creo que el precio que se tiene, estaba haciendo algunas comparaciones, estaba viendo uno de los puentes más largos y más altos y más difíciles de construir en China. De hecho, es uno de los puentes más altos. Así es. Ese puente costó arribita de los 100 millones de dólares, el puente. Y eso sería como 750 millones de quetzales. Este libramiento, ¿verdad?, que obviamente representa mucho menos dificultad. Además, aquello lo hicieron en meses, de acuerdo con un calendario. Aquí tardaron 11, 12 años en hacer todo esto. Y yo creo que la responsabilidad sigue cayendo en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el MICIVI. Ahí es donde realmente cae la responsabilidad. Y es obvio que junto con el MICIVI pues cae también la responsabilidad en el presidente, pero más es en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que es realmente donde el MP ha estado dirigiendo y enfatizando también la investigación. Porque esto al final terminó costando 530. Aquí vemos algunas imágenes del derrumbe que se registró este día en el libramiento de Chimaltenango, situación que pues volvió a detener el tránsito por ese lugar, y hay que recordar todo el tiempo que se tardaba uno para cruzar Chimaltenango, Estuardo, cuando no existía el libramiento. Ahora las personas, los que usan esa ruta van a tener que volver a ese quienes la usamos en condiciones como por lo menos más o menos normales, porque realmente no se había terminado, la inauguraron pero no se había terminado. Eso fue antes de la Semana Santa de este año
abril de este año, En a abril mediados fue que de lo- abril, se lo abrieron. Lo abrieron, y muchos pasamos por ahí varias veces durante precisamente la Semana Mayor. Y en realidad era de alegrarse porque uno hacía Lo sigue 12 minutos de Lo lado sigue a lado. siendo. Es un motivo de alegría y, Y es digamos, necesidad, y es urgencia. la obra, y digamos, lo que es patético es haber tardado tanto. Porque yo llevo 12 años en este país, que ahora en noviembre cumplo 12 años. 12 años. Y desde que llegué, se estoy hablando del libramiento de Chimaltenango, sí. Digamos, hay dos hitos de este gobierno, que es ese y el de Barberena. Ah, Yo, sí, el yo clásico. recuerdo perfectamente Seminal, que llevaba una semana en el país y pasamos por ahí y me dijeron, no, está a punto, aquí ya dejaron la vía para abrir el libramiento de Barberena, que era complicado pasar por medio de Barberena en su momento, y tardó 10 años. 10 años. Esto ha tardado 12 y seguramente venía de bastante antes. O sea, tampoco hay que celebrar lo justo, porque también nos habla de la clase de impedimentos que tiene lo público y de ineficiencia que tiene lo público. Ahora bien, si lo vas a vender, y ese es el gran tema de fondo de lo que le pasa a Jimmy Morales, la frustración que tiene el presidente con esto es, si lo vas a vender como una de las grandes obras de Centroamérica y lo vas a vender como un legado de tu gobierno, si a los 6 meses se caen, ¿de qué te estás quejando? Hoy llegó a decir el muy cínico, porque no tiene otro nombre, que la gente está contenta con el libramiento, que es una cuestión de periodistas desvelados, es decir, de Estuardo. Sí. ¿Qué clase de caradura hay que tener? De analistas que llegaron hace 12 años. Pero qué clase de caradura hay que tener para decir que la gente está contenta cuando estás viendo qué costó, estás viendo que lo presentas con bombos y platillos, que era un proyecto que venía de antes de tu gobierno, hay que decirlo. Pero bueno, tú lo concretas, tampoco tienes mucho que entregar a la población después de estos 4 años. Y se te cae y empiezas a decir que la culpa es de los periodistas. Cuando él mismo ya había tenido una comunicación en Facebook, una especie de comunicado, donde había reconocido que esto era demasiado y otra cosa, le están tirando a la empresa la culpa. Y hay que revisar, no les digo que la empresa tiene lo suyo y hay que criticarla porque Yo creo que una es el empresa- ministerio. Bien, pero hay un problema de planificación ahí. Y eso es Hay ministerio. un problema de Que va más análisis allá de la de empresa. terreno. Eso es de O sea, ministerio. pero es la responsabilidad de Escuchas quién a es. Jimmy Morales y el problema es de la empresa. Ok. El problema no es, es que la empresa nos hizo un mal trabajo. Mentira. Es un problema de planificación, lo han dicho todos los expertos. Es un problema de planificación. Y en la planificación, si tienes una pendiente X con este tipo de suelo, que puedes calcular que es un suelo que a lo mejor jala mucha agua y que por lo tanto pesa, etcétera, etcétera, tienes que hacer o una pendiente de naturaleza determinada, o sea, de naturaleza distinta, en vez de hacerla así, la tienes que hacer así, y si no, le tienes que meter todo tipo de ingeniería para reforzar esos muros. Es que tampoco es tan difícil. Todo el mundo que ve esas imágenes, la ciudadanía común y corriente, lo que ve es como una cascarilla de cemento. Claro, que es como se ve demasiado delgado. Y entonces cuando demasiado- empiezas a ver que obviamente está lloviendo mucho, se empieza a caer. ¿Qué hubiese pasado si este invierno no hubiese sido lluvioso? Y de repente se salva Benito, El Jimmy y libramiento. compañía. Y tenemos el siguiente, que es un absoluto colapso. ¿No? ¿De Qué quién es la- bueno que de quién es la quienes responsabilidad? construyeron esto se les pueda señalar y se pueda decir, no solo es CONASA, no solo es Renova, no solo son los constructores, nadie está diciendo que no lo sean, no solo son, también es una cuestión del ministerio. Y esto parece que se olvidan cuando tienen un micrófono de Pero, sí, pero hay que decir que las empresas, y eso hay que entenderlo un poquito en términos de cómo es que se hacen estas grandes licitaciones y todo, las empresas van a actuar de acuerdo con los datos que le dé el ministerio. El due diligence que se hace antes de eso es ir a comprar los términos de referencia y hacer una propuesta con base en la información que vos crees que es fidedigna porque esta información te la dio el ministerio. Por supuesto que hay que ir a campo, por supuesto que hay que revisar otra vez la información. Sí, eso no, yo no me aparto de eso. Pero por supuesto que la información básica es porque después cualquier auditoría viene y dijo, pero mire, en los términos de referencia había esto y usted hizo esto. Sí, porque eso era lo que mandaba. No, usted tenía que haber hecho esto. Y empiezan a Ahora, castigar a los otros. el gobierno ha hablado de esta fianza de responsabilidad de la Ajá, empresa fianza de ejecución, sí. como un
argumento para decir esto no le va a costar un centavo a la ciudadanía, pero el detener el libramiento ya es No, una ya nos está pérdida. costando. Ya Perdón, está oiga, costando. no, dejemos- O sea, ahora que ya le nos pagó. está costando ahorita. Detener disculpa. el Agarró tráfico ahí. dinero del bono del ejército Jimmy y dijo, aquí está, con estos Con esto tantos vuelven mil". a repellar. Ahí está. No, No, pagó, ya pero- lo pagó no, el pero pueblo. Fíjate que aunque diga no le va a costar nada al pueblo, ya nos está costando, Jimmy. Ya nos costó. Ya cada hora que no podemos pasar ahí ahora, que todo el mundo ha hecho el cálculo con ese libramiento, todas las distribuidoras y comercio, Y sí te ha ahorrado verduras horas. y todos los que viajamos y digamos en educación, en salud y todo esto, que habíamos hecho eso, tenemos que regresar otra vez a pasar por el corredor erótico Maya, por Chimaltenango. ¿Ya? Entonces, ya nos está costando tiempo, nos está costando otra vez tener que recalcular todo el tiempo que se va a pasar por Chimaltenango, que eso ya no se contaba. O sea, ya nos está costando y nos está costando costo de oportunidad. Por supuesto que sí, y ese es más caro. Sumemos las horas de toda la gente que para poder pasar para arriba, o sea, si vamos para Tecpaco, para Xela, Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Chichicastenango. Se calculaban 2 horas que uno perdía cuando no existía el libramiento. Barato. Fácil. 2 horas. 2 horas. ¿Verdad? Desde San Miguel empezaba la cola, ¿verdad? Y ibas a salir hasta por Buenavista. Era si bien te iba, ¿verdad? Y casi si no era fin de semana, que casi era no doble. o no era viernes, ¿verdad? Pero yo te digo, yo viajaba a Xela todos los fines de semana, por eso los viernes no estaba aquí, ¿te acuerdas? Yo iba todos los viernes a Quetzaltenango, a la universidad. Entonces, era una cuestión, no es que no nos va a costar nada, ya nos está costando. Por supuesto que hay que repararlo, y hay que repararlo de la mejor manera. Y ojalá quede bien, y ojalá lo dejen bien. Pero otra vez, Ministerio tiene una gran responsabilidad en esto, tiene la mayor responsabilidad en esto. Y yo creo que ahorita lavarse las manos con la empresa, buscar de todos modos, los mecanismos legales para la empresa ya están, que son todas las fianzas de ejecución. Buscar otros culpables no va a solucionar el tema del Sí, libramiento. mira, Yo creo o que es la empresa o son los periodistas. Ah, que de al pelo, ¿ah? o iba a comenzar a echarle la culpa a la lluvia o a la naturaleza. Sí, pero ahí no puede hacer nada. Sí, pues, entonces, ahora solo falta que sea el asistente, ¿verdad? Iván Velázquez. Bueno, van a ver... La culpa es de Soros. ¿Van a haber acciones legales, creen ustedes, con esto que el Ministerio Público ya ha llegado al lugar de campo a verificar? ¿Cuántas investigaciones ha abierto el Ministerio Público? Si eso es una noticia recurrente, cada semana es como el Ministerio Público está abre investigando una investigación de oficio. El Ministerio Público investiga tal denuncia y después... No, pero bueno, ya llegaron los fiscales. Yo no estoy. Dales un poco de crédito. Puede pasar, pero digamos, es que es posible que no hayan habido, no digo que no haya habido o no, pero pongamos este escenario. Hay un escenario en el que no necesariamente hay una malversación de fondos. Simplemente lo que hay es un problema de planificación, es un problema de calidad del recurso humano dentro del ministerio. Es un problema de implementación, de ejecución de políticas públicas, es un problema de responsabilidad, es un problema de dale fuerte que yo tengo que presentar algo y digamos corta por lo sano, no hagas bien las cosas sino que hazlas rápido por razones de tipo político. Pueden ser muchas, sin necesariamente haber corrupción. Sabemos después que corrupción es algo transversal en la obra pública. Y que siempre hay que si algo nos dejó las grandes lecciones del Sinibaldi, es precisamente eso. Bueno. Precisamente que aquí hay un problema enorme, listado geográfico de obras, que le encanta siempre a Estuardo hablar de eso, y es una realidad, es una corrupción transversal, estructural, sistémica la que tenemos en este país, y algo importa. Pero incluso quitando la variable corrupción, tenemos un problema de institucionalidad. ¿Qué Benito, que ha ejecutado más que el anterior? Ajá. ¿Que se le reconoce eso? Y que, bueno. Reconóceselo tú. Que el otro no ha ejecutado nada, incluso. Reconóceselo tú. Bueno. Aquí hay que hacer las cosas bien, no solo hacerlas. ¿Qué? Pues no sirve, como estamos viendo, no sirve solo hacerlas. Sí, ejecutarlas así tampoco. Hay que, todo aquel que quiera, y esto es muy bueno para decirlo para el próximo Mincibi, todo aquel que quiera cambiar de verdad las cosas le va a tener que entrar a cuestiones de fondo, a cuestiones de manuales técnicos dentro del ministerio,
a cuestiones del servicio civil no meritocrático y clientelar dentro del ministerio, a cuestiones de pelearte con el Listado Geográfico de Obras y con las miles de constructoras que tienen los diputados. Todas esas cosas las tienes que hacer para que funcione en este país. Si tú entras a hacer otra cosa distinta, no estás siendo un buen ministro. Y definitivamente este no es un buen ministro. Bueno, finaliza su intervención el señor Daniel. Vamos a la pausa, volvemos. No, fin diría el comunicado del MICIBI. Vamos a la pausa, volvemos. Aunque de momento no hay estado de sitio en Izabal, algunos sectores solicitan su ampliación, como el caso de El Estor, donde comerciantes enviaron un documento firmado para su prolongación. De que se pudiera extender a 30 días más el estado de sitio en el municipio. Lo veo como una acción positiva para lograr finalmente tener orden, tener seguridad, paz social en el municipio del Estor. No sabemos hasta el momento a cuántos municipios, pero desde ya me anticipo solicitar esta medida para el municipio del Estor porque sí realmente lo necesitamos. Livingston fue uno de los lugares que fue fuertemente golpeado por la baja de turistas. Sin embargo, se han iniciado acciones para recuperar la llegada de visitantes. En el caso de Puerto Barrios, las autoridades señalan que han sido un tanto excluidas de las acciones por el Ejecutivo y que la baja en turismo local afectó el entorno laboral principalmente. Aunque existieron algunos resultados, el estado de sitio impactó en el área turística de Izabal, especialmente los municipios de Puerto Barrios y Livingston, los cuales quedarían fuera de esta nueva medida que pretende implementar el Ejecutivo. Entre los otros municipios sí desean de que continúe y se prolongue el estado de sitio por la inseguridad que se vive en ellos. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Regresamos a Sin Filtro. Usted ya veía el reporte desde Izabal de lo que se espera de esta prórroga de estado de sitio. Hay quienes solicitan y ven positivo eso. El presidente Morales adelantó que enviará una propuesta ya con modificaciones, pero ¿qué va a suceder en el Congreso de la República, en donde no obtuvo los votos suficientes en las ocasiones anteriores para prorrogar el estado de sitio, y si es necesaria esta medida en los siguientes días, Estuardo? Primero, no creo que sea necesaria. De hecho, todo lo que hicieron en el estado durante el estado de sitio lo pueden hacer sin ningún estado de sitio y sin ningún problema, sin ninguna cortapisa, sin ningún obstáculo por el cual decir que solo pueden actuar con estado de sitio en ciertas circunstancias. Entonces, yo creo que ese argumento cada vez es más débil. Y eso es uno. Y dos, lo único que en la propuesta entiendo viene, la nueva propuesta es que quitan estos dos municipios, precisamente Livingston y para no perjudicar temas como turismo, cosas por el estilo. Sí. Pero también conste que son dos solicitudes de estado de sitio. Una es para sería ahora 20, si se querían 20 municipios. 20 municipios, ya no 22. Y también para el área de Toto Sololá, para el área de Sololá. En los dos casos se le ha dicho no. Y en los dos casos pues tiene que atender esa. Cada vez creo que es más difícil que vaya a aprobar el Congreso esa solicitud. Uno, primero aquí que se junten, ¿verdad? Obtengan los votos suficientes, pero dos, porque cada vez es más obvio que no necesitan estado de sitio, que todo lo que pueden y deben hacer como autoridades se puede hacer con la ley en la mano, no con estado de sitio en la mano. Ya con la ley en la mano lo pueden hacer sin ningún problema. Pues igual pueden encontrar pistas, pueden destruir pistas, van a encontrar sembradíos de coca, con o sin estado de sitio. Eso lo tienen que hacer, sí o sí, porque es parte precisamente del trabajo y de esa lucha que ellos llevan ahí en compañía de no sé quién, de Estados Unidos supongo, ¿verdad? Contra los narcos y las drogas y todo eso. Y los grupos armados ilegales igual los pueden buscar sin estado de sitio. Entonces, nada de lo que están haciendo necesita estado de sitio. No veo realmente la razón de fondo para tener el estado de sitio. Hay factores, técnicamente nunca se ha explicado muy bien. Argumentos a favor del estado de sitio. El argumento a favor que yo le veo es que la gente quiere una respuesta inmediata y esto da la sensación de que se está haciendo algo. Y quiere una presencia del Estado, digamos, quiere ver. Yo nunca he entendido muy bien
Hay un evento trágico, horrible, que tiene que ser investigado y perseguido, por supuesto. Pero aparte de eso, que es un evento trágico y pasan muchísimos eventos trágicos en Guatemala, ¿qué es lo que hace que técnicamente sea justificable? Y si esa justificación técnica que nos han dado no se puede reproducir en todo el territorio nacional. O sea, si la cuestión es, no, hay alta presencia del crimen organizado y alto nivel de homicidios, pues chicas, que no sean 22 municipios, que sean 254 de una vez. O sea, si nos ponemos así, y que no sea por 30 días, que sean por 5 años. Porque esa situación, esa justificación técnica, va a ser la misma constantemente. Entonces, ahí es donde uno no, y yo ahí estoy con Estuardo, si vamos a intentar solucionar esa clase de problemas, no lo hagamos con cuestiones excepcionales, hagámoslo con las instituciones que tenemos. No con estas además medidas. Y además, un poco triste y patético que teniendo una bancada de las más fuertes en el Congreso, el FCN, el Ejecutivo, no sea capaz de prolongar el estado de sitio, ni siquiera llegaron la cantidad requerida de diputados a sesionar. Impresionante. Es espectacular. O sea, en términos de operación política, ¿qué es eso? No, es que es viernes, hombre, aquí ir ahí a un convión bien loco, a pasárselo bien. No se entiende, no se entiende. Dicho eso, explícamelo mejor. Técnicamente hablando, ¿qué es lo que nos tiene que... Ahora. O sea, ¿qué es lo que justifica que no se extienda a otras partes del país, que tengamos estado de sitio en esos 22 municipios? Y yo no lo veo. No he visto que nadie del Ejecutivo haya tenido una respuesta coherente y contundente, y que 30 días o 60 días o 90 días de esto nos vaya a curar de ese problema. A ver, pero si hablamos no el tema de los 20 municipios, sino de lo que se refirió el presidente de Nahualá, por ejemplo, que quería también pues declarar ahí un estado de sitio para resolver una situación, como ya de conflictividad social que lleva muchos años ahí. ¿Es necesario en ese tema específico un estado de sitio? No. ¿Por qué se tiene que declarar un estado de sitio? ¿Por qué pareciera que el Estado funciona cuando ya hay una medida así excepcional como el estado de sitio? El estado de sitio en realidad es una medida desesperada. Ese es el objetivo del estado de sitio. Porque, digamos, aquí a la pregunta que decías, Daniel, de la parte técnica, en realidad no hay nada técnico que puedan justificar que si no hay estado de sitio, entonces no pueden hacer eso. No hay absolutamente nada en todo lo que se ha hecho, por lo menos el informe que han dado de los resultados y son interesantes. ¿Por qué la gente dice, mire, quédense otro tiempo, pues alarguen esta cosa? Porque aquí no había nada, aquí no había presencia del Estado, de autoridades o de lo que sea. De repente declaran estado de sitio y tenemos un montón de autoridades y a nosotros sí nos conviene eso, porque aquí tenemos gente mala, ¿ya? Entonces la gente asoció estado de sitio con vino el Estado, hay presencia del como Estado. Un rescate, momento, entonces, una presencia del Estado fuerte. ¿Y qué nos trajo el estado de sitio? Entonces que siga el estado de sitio porque quiere decir que habrá presencia aquí. Pero la presencia del Estado no requiere de estado de sitio. Esa es una obligación. Es esa cobertura nacional que deben tener las instituciones. Ahora que entonces ya no llegue el MP, que no llegue, mira la cobertura del MP. ¿Te acordás cuando entrevistamos a los candidatos aquí? Todo el mundo nos hablaba de no más de 20% de cobertura del Ministerio Público. Creo que se ha incrementado un poco, pero ahora, no solo Ministerio Público, sino también qué pasa con policía, recursos que tendría la policía, la prevención del delito, otras cuestiones que simple y sencillamente se pueden hacer sin declarar estado de sitio. Ahora, igual en Nahualá. Ahora, les decía que hace una semana el oficialismo no logró los votos suficientes para prorrogar este estado de sitio. Van a enviar una nueva propuesta. Hay algunas declaraciones de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza que pareciera que van a sentarse a negociar el estado de sitio, porque en un primer momento rechazaron apoyar esta medida, pero ahora ya están, digamos, con señales de querer escuchar y conocer la propuesta del Ejecutivo. ¿Puede ser el estado de sitio
en este momento una moneda de cambio, algo de negociación? Recordémonos que ya estamos comenzando octubre y noviembre, meses decisivos para la aprobación del presupuesto 2020. Sí, pero aquí sería ¿qué por qué? ¿Qué ¿Qué cosa? busca? Sí, pues, ¿Qué ¿a cambio de ganarían? qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué por qué? ¿De qué? Sí, digamos, te ¿Qué apoyamos. me van a dar? ¿Qué me van a dar? Te apoyamos ¿Yo en qué el gano estado con de sitio, esto? pero Ajá. ¿qué nos vas a cambio? ¿Yo qué gano con esto? O sea, Sí, digamos, no veo que la UNE o cualquier partido que lo apoye tenga, o sea, tiene muy poco que ir a negociar la banca. Si el presidente a través de su bancada, la FCN, en el Congreso, ¿qué van a ofrecer? A menos de que les queda ahorita octubre y ya noviembre, diciembre, 60, que ya es el mes 70, del presupuesto. 75 días por ahí les quedan, ¿no? Un poquito más, ¿verdad? 80 días de estar ahí y ya, y están en medio del presupuesto. Pero no creo que sea el presupuesto. El Ahora, presupuesto es otro tipo es que de les negociación queda- con otras Ahora, cosas pero más vamos a ver, para sólidas. rechacen el estado de sitio, entonces es un mensaje del Congreso de la República que ya no está caminando en la misma Mira, línea del presidente. esto vale para todo lo que hemos hablado. Vale para la comisión, vale para el libramiento, vale para el estado de sitio y vale para las comisiones de postulación. Y les queda muy poco tiempo. Sí. Y es como, lo que estás viendo en realidad es como vamos a ver, una correlación de fuerzas. No vamos a entrar en si es mejor o peor lo que nos viene ahora en 2020. Pero la correlación de fuerzas de este grupo en el Congreso, las cortes que tenemos ahora, el Ejecutivo, eso cambia en 2020. Cambia completamente. Entonces, muchos de estos movimientos son, aprovechemos los últimos 100 días a ver qué podemos sacar en medio de todo esto. Sea lo que sea. Y hay varias cosas ahí. Intentar cambiar la correlación de fuerzas en un sitio, afectar tal caso, tirémosle miércoles a la CICIG antes de irnos, intentemos recuperar el tema de las comisiones de postulación, pactemos un presupuesto, o sea, hay mil Junta cosas, directiva. pero todo eso es muy, muy, muy difícil de cristalizar, cuajar en tan poquito tiempo. Y les va a pasar como, digamos, el daño del libramiento de Chimaltenango ya está hecho. Ya que tu gran obra quedó manchada, ya puedes volver a intentar reabrir lo antes posible, va a quedar manchada, van a acabar las lluvias, va a seguir manchada, te vas a ir y se quedará el recuerdo de que por lo menos cuando tú lo inauguraste no quedó tan bien ese libramiento. Pero lo mismo vale para las comisiones, lo mismo vale. Y es un poquito, yo siento que es una actitud un tanto desesperada. Porque si de verdad, por ejemplo, con lo de la comisión anti-CICIG, de verdad tuviesen intención de ver las cosas de fondo, veámoslas. Entonces las vemos a partir de 2020. No es que 2020 ya no tengo poder. Bueno, entonces no te interesa de verdad. A ti lo que te interesa es aprovechar en estos días que todavía tienes poder. Bueno, hemos llegado al final. Daniel, Estuardo, gracias por este análisis. A usted siempre, gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.